Y dice el Señor así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Padre, gracias. Tú eres un Dios multiplicador. Eres un Dios de milagros, de grandes cosas, a partir de aquellas que son pequeñas e insignificantes aparentemente. Te pedimos que nos ayudes a entender esta lección que por medio de tu Espíritu nos quieres dar. Habla mi vida una vez más, la de tu pueblo, Señor. Y que en el nombre de Jesús salgamos en fe, en confianza de que nada es imposible para ti, Señor. Amén. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal si usted cree esto? ¿Dios lo puede hacer? Amén. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Dígame, ¿Dios lo puede hacer? Amén. Gloria a Dios. Dios lo puede hacer. Lo que usted no puede, Dios lo puede. Este pasaje que hemos leído tiene una particularidad especial. ¿Sabe qué es? Que es el milagro que es mencionado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de este milagro. Los 4 evangelios, ¿verdad? Es decir, los autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un solo evangelio, pero 4 autores. Los 4 autores señalan este milagro, pero tienen también algo extraordinario, que es el milagro que más testigos ha tenido dentro del ministerio de Jesús. Es el milagro que más impactó en cuanto a la multitud, porque no es que lo vieron 2 o 3, lo vieron 7 o 8, no lo vieron 20 o 30. Lo vieron cerca de 20,000 personas, eran 5,000 varones. Dice, había 5,000 varones. Hay otro evangelio que escribe y dice, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que era una multitud más grande. Porque mientras contaban y todos, reúnanse aquí, reúnanse allá, oye, son como 5,000 varones lo que hay. Y sin contar las mujeres y los niños. Era extraordinario lo que estaba sucediendo. Y esto nos hace entender de que nada hay imposible para Dios si estamos dispuestos a entregar lo que tenemos para que Él haga el milagro. Y este es un punto principal que nosotros tenemos que darnos cuenta. Usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, usted no puede hacer nada que está en sus manos, que usted vea que tiene los recursos. Pero cuando usted no tiene los recursos, cuando usted no tiene todo ese elemento que se necesita sobrenatural para que las cosas ocurran, eso solo lo puede poner Dios. Usted puede hacer cosas limitadas. Podemos hacer cosas limitadas, pero lo sobrenatural, mire hermano y hermana, eso solo le toca a Dios. Y Dios es especialista en hacer cosas extraordinarias. Vemos aquí en primer lugar como el acto de dar como un potenciador del milagro. Si usted no da, no hay milagro, y eso es un problema, sea lo que sea. Si usted no da lo que tiene, no hay milagro. Y no me refiero a dinero, puede ser dinero, pero puede ser su tiempo, puede ser su vida, puede ser sus experiencias, pueden ser sus habilidades, puede
sus deseos, pueden ser sus sueños. Si usted no los da, no hay milagro alguno. Sea lo que sea material, o sea de proyección de vida, o sea espiritual. Si usted no lo da y lo pone en las manos de Dios, no va a haber milagro. No espere milagro alguno. Porque siempre se necesita un catalizador. ¿Y qué es eso? Un catalizador es aquello que permite desarrollar un proceso de transformación. Eso es un catalizador. Aquel que permite desarrollar un proceso de transformación en tu vida, en tu experiencia, en tu hogar, en tu familia o en donde estés, no importa. Es alguien que permite el trabajo que Dios puede hacer a través de lo poco que puede brindar. Y aquí vemos, acá hay un encargado para el milagro. La palabra de Dios nos habla de que había un muchacho, es decir, era un adolescente todavía, como decir un niño prácticamente. No dice hay un señor, hay un joven. La palabra de Dios no dice hay un joven que hay ahí, no, dice hay un muchacho. Dice que todavía estaba creciendo, pero era un adolescente. Tiene 5 panes y 2 peces. Está hablando la palabra de Dios. Y qué sorprendente lo que dice el Señor. Cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, no se les impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando pensamos eso, pensamos en niños chiquititos, ¿no? Todavía un adolescente es un niño. Y nosotros a veces somos los impedimentos para que ellos vengan a la presencia de Dios. Usted es el principal impedimento para que sus hijos no vengan a la presencia de Dios. Siempre le pone obstáculos, y siempre pones cosas, y siempre pones barreras, y siempre pones otras prioridades que ni siquiera ellos tienen. Eres tú el que elige las prioridades para que ellos no vengan al Señor. Y a veces eso convierte en ¿qué cosa? En un obstáculo para el milagro. Aquí había un joven que sus papás lo habían llevado a ver a Jesús. Él estaba allí con Jesús. Y se presentó ante la presencia de Dios. Pero hay algo extraordinario. Él da espontáneamente como una expresión de amor y fe. Él dio espontáneamente como una expresión de amor y fe. Y esto es favorable. Es favorable para que ocurra el milagro. Si usted no da, no hay milagro alguno. Entendamos eso. Es importante que entendamos eso. Si usted da, hay milagro. Es probable que llegue. Si usted no da, no va a ocurrir nada. Porque usted no está teniendo fe. Fíjese bien. Para que un niño dé y comparte es muy difícil, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque su mentalidad, ¿dónde está enfocada? En ellos. Esto es mío, esto no lo logré. Imagínese, muchacho, que haya pescado. ¿Y para cuándo trae los 2 panes? Los 5 panes y los 2 peces. 5 panecillos, este es el de mi hermanito, este es el de mi mamá, y los 2 peces. A lo mejor los había pescado, quién sabe, no sabemos. Pero eran de él los traía. Era responsable de eso. Y no era fácil entregarlo a cualquiera. No era fácil disponerlo. Y hay un muchacho ahí que tiene 5 panes y 2 peces. Y esto es extraordinario, porque dio espontáneamente. Ahí en 2 Corintios 9:7 la palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y ahorita vamos a ver qué es un dador alegre. Y hablo de dador alegre, hablo de todo lo que usted tiene. Y cuando hablo todo lo que usted tiene, no solo piensa en dinero, porque la gente cuando habla de dar solo piensa en ¿qué? En dinero. Y no se trata de dinero. Se trata de su tiempo, de su vida, de su experiencia, de lo que usted tiene, de lo que usted realiza, de lo que usted consigue, de lo que usted sueña. Póngalo en la mano de Dios. Dedíquelo, délo con alegría para Dios. No venga con remordimiento. No venga con desganos a la iglesia. No venga con cosas a la casa. Otra vez, mi mamá quiere ir a la iglesia. Que quiero, tengo que ir a la iglesia el domingo. Venga con gozo. Dedique con gozo, porque cuando usted da con gozo, Dios le ama, Dios le bendice y Dios le multiplica en bendición también, porque lo que usted dedica y entrega, usted lo recibe de parte de Dios de vuelta, porque usted está consagrando para la gloria de Dios. El acto de conceder lo que tenía era ese el sacrificio indispensable. ¿Qué tenía? Lo único. 5 panes y 2 peces. Y esto era lo que vendría. Porque sin esa actitud de dar ante el Señor, no había milagro alguno. 20,000 personas casi allí alrededor. Y un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Si lo poco que tienes, tú no eres capaz de dedicarlo al Señor, no eres capaz
incapaz de ofrecerlo, entonces no va a haber ninguna experiencia sobrenatural. Si lo que tienes lo desvaloras, lo subvaloras, no le das el valor porque crees que es poco ante lo que Dios te ha dado, si no puedes lograr hacer aquello que es natural en tu vida, el poder, aquello que tienes que es natural en ti, si no logras dar eso para Dios, Dios no podrá hacer lo sobrenatural. Porque Dios hace lo sobrenatural de aquello natural que presentamos. Gloria a Dios. Y es necesario que usted presente lo natural. Tiene su voz, tiene su talento, tiene su juventud, tiene su experiencia, tiene sus dones, tiene sus capacidades, tiene tus deseos, tiene tus sueños, tiene tus ideas. Póngalo ante el Señor. Y si Dios te ha dado más cosas, tanto en el intelecto como en lo material, como en lo espiritual, preséntalo ante Dios. Eso es natural, para que Dios lo haga sobrenatural con su poder. Se trata de Dios. Gloria a Dios. Y esto es lo que se presentó allí. Si nosotros no somos capaces de mostrar algo para Dios, no vamos a ver lo que no hemos visto. Si lo que hemos visto y tenemos en nuestra mano no nos damos, no vamos a ver lo que no hemos visto ante Dios. Clama a mí, volvemos las predicaciones que hemos dado estos días. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, ¿qué cosa? Cosas grandes. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, lo desconocido Dios lo va a mostrar cuando vengamos ante Él y le presentemos lo conocido, lo que tenemos. Señor, esto es lo que tengo. Y lo que tengo te lo doy delante de tu presencia. La manifestación sobrenatural de Dios en lo poco tiene garantía de victoria si nosotros lo presentamos honrando a Dios por medio de la fe. ¿Usted se acuerda de la viuda de Sarepta? Aquella mujer, por supuesto era viuda, tenía un hijo. Y llega el profeta a su casa y le dice: mujer, dame algo de comer. Mira, lo único que tenemos es un poquito de harina, un poquito de aceite. Iba a hacer unos panecillos y unas tortitas para mí y para mi hijo. Y después de esto, mira, tirarlo a morir. ¿Por qué? Porque no había llovido en años. Y no solamente eso, sino que había una hambruna terrible en aquel lugar. Y justo Elías va a la casa de la viuda. No fue a la casa de un rico. No fue a la casa de un hombre que tenía un buen pasar, o tal vez estaba un poquito mejorcito. Justo Dios lo lleva y Él va a aquella casa donde había una viuda. No había un hombre para buscar el pan diario. No había un hombre para sustentar la situación. No había un hombre para defender de la situación del hambre, de la escasez. No, justo a la casa de la viuda venía. No tiene mejor idea de ir a la casa de la viuda. ¿Dónde estuviera ahí? Dice: esta casa, un pobrecito son. Aquella casa tiene, parece, puede ser, pero esta casa es bonita. Esta casa se ve que tiene. Voy a ir a esta casa. Usted hubiera ido a la casa que tiene mejor pasar. Usted hubiera ido, y yo también. Así es. Porque somos humanos. ¿Y nosotros qué hacemos? El ojo lleva a calcular las situaciones donde creemos que está la bendición. Y Dios nos llevó al lugar donde humanamente no estaría la bendición. Y le dijo: bueno, mujer, mira, haz algo. Haz eso que tú quieres, pero primero para mí haz una tortita, cocila allí en la ceniza y sírvemela a mí primero. Y la mujer hizo eso. Al otro día se levanta y había harina y había aceite, y volvió a hacer lo mismo. Y se levanta al otro día y había harina y había aceite, y pasó otro día y había harina y había aceite. ¡Wow, qué extraordinario! Allí estaba el milagro. Pero pasó algo más terrible. El hijo de la mujer enfermó, y dice la palabra: salió de su espíritu. Es decir, ¿qué pasó? Murió. Ella va: Señor, ¿qué has hecho? Para colmo, yo te he dado y mira a mi hijo. O sea, viuda y ahora sí un hijo. Dios le dijo: llévamelo allá arriba al cuarto. Y lo llevó a su aposento. Y el día sobre él se puso y dijo: Jehová, escúchame. Devuelve este hijo a la vida. ¿Y sabe qué ocurrió? El milagro de Dios se manifestó, porque bendijo a aquella mujer devolviéndole su hijo, porque le fue devuelta la vida. Dios obró de una manera sobrenatural en medio de lo natural. Hubo una respuesta de Dios ante una situación.
Amén. Y Dios se glorificó. Quién sabe, eso iba a pasar en algún momento. Pero Dios quiso glorificar su nombre en aquella viuda porque tenía un gran corazón. Tal vez las buenas casas de alrededor no tenían un buen corazón. Pero aquella mujer fue capaz de brindar ante el profeta de Dios todo lo que tenía. Y Dios lo multiplicó. Y Dios le pagó aún más, con creces, con la bendición de haber revivido nuevamente a su hijo. Por eso la prueba de fe es importante. No subestimes lo que tiene, porque con Dios es suficiente. Y más que suficiente para hacer una gran obra. Lo que usted tiene es suficiente. Gloria a Dios. Te dices esto poquito y tengo esto y ya no tengo aquel trabajo y ya me falta. Eso es suficiente. Amén. Eso que usted tiene es suficiente. Póngalo en las manos de Dios. Porque con eso Dios va a hacer cosas. Con eso Dios se va a glorificar. Con eso Dios te va a bendecir. Con eso cuando lo presentes y lo dediques ante la presencia de Dios, Dios va a honrar tu nombre cuando tú le honres. Porque el que honra a Dios es honrado por él. Bendito Dios. El que dedique a Dios, Dios le dedica también bendición a él. Por eso, ¿cuál es la prueba de fe? Dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio aquella multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a esta multitud? ¿Y cuál fue la respuesta de uno? 200 denarios de pan no bastarían. ¿Y qué dijo el otro? Aquel otro muchachito, mira, pero tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto? Para esta multitud. Aquí hay algo interesante en este asunto. Y es la prueba de fe que a veces Dios nos pone. Y es la prueba de la escasez. Es la prueba de saber valorar. Es la prueba de saber discernir quién es el importante. Es la prueba de poder enfocarnos en la verdadera situación del asunto. Porque aquí vemos a uno que vio el impedimento ante Dios. Estaba Dios ahí con él. ¿Y qué vio? El impedimento. Ni 200 denarios. 6, 8 meses, 10 meses de trabajo. Bastaría para alimentar a esto. ¿Qué dijo el otro? Bueno, señor, acá hay un muchacho, pero ¿qué son 5 panes? Y 2 veces. Oiga, ¿habían visto a Jesús hacer milagros? Ve la incredulidad del hombre. ¿Ves tu incredulidad reflejada? Veo mi incredulidad reflejada aquí. Aunque usted vea 1000 milagros por día, usted va a dudar al otro día de si Dios puede hacer algo. Eran sus discípulos, estaban con Jesús, le habían visto hacer milagros, le habían visto hacer sanidades. Ni 200 denarios alcanzan. El cálculo. ¿Qué es eso? 5 panes y 2 peces. No se puede hacer nada. Es lo que estaban diciendo. Uno que ve el impedimento, uno que está subvalorando, uno que reprocha la falta de dinero y otro lo poco que alguien obsequió. Uno, no hay dinero, y el otro que decía: esto es muy poco lo que han obsequiado. Esto que ha dado este muchacho, esto es muy poco para hacer algo para esta multitud. Eso es lo que estaban diciendo. Muchas veces lo que creemos imposible hacer nos impide hacer aquello que sí podemos hacer. Y este niño no quería perderse la bendición de ser el instrumento para el milagro, porque la razón muchas veces a nuestra vida, la razón analítica de las cosas es la que no nos permite que Dios haga el milagro. Cuando usted comienza a calcular las cosas, usted pierde compasión. Perdemos compasión cuando no somos capaces de ver según el ojo de Dios. Perdemos la compasión cuando miramos según los cálculos de nuestra vida. Perdemos la compasión cuando no somos capaces de dar un paso de fe para bendecir. Si aquel niño no hubiera tenido compasión en su corazón, no hubiera presentado, algo había en él. Aquel niño tenía algo especial. Aquel muchacho, algo especial tenía en su corazón. Y era compasión. Él tenía dedicación y él no quería perderse, porque dice aquí la palabra: él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquel niño dio lo que tenía para que Dios pudiera hacer lo que él no podía. Y si usted da lo que tiene, Dios puede hacer lo que usted no puede. Aleluya. Cuando usted da, usted recibe bendición. Gloria a Dios. Es así de sencillo. Dios lo dice en su palabra: es más bienaventurado el dar que el recibir. Pero si usted no da, hermano, usted no va a recibir nada. Si no damos, si no nos damos, no vamos a recibir de parte de Dios nada. Muchas veces también Dios nos pide aquellas cosas que están fuera de nuestro presupuesto. Usted calcula, usted saca presupuesto, usted tiene sueños, usted tiene tiempo, usted tiene metas.
Y todo lo que esté fuera de ese presupuesto de meta, usted lo deja ¿cómo? Afuera. No es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿es acaso usted Dios que ordenó solo su camino? Pregúntale a Abraham. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Te daré un hijo. Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Y ya viejito, bien viejito, hace un milagro y le da un hijo. Pero cuando él había amado, cuando él estaba emocionado, cuando estaba en lo mejor de su paternidad con su hijo, hay algo que no estaba en el presupuesto de Abraham. ¿Sabe qué era? Abraham, quiero que te presentes con tu hijo allá en el monte Moria, 3 días de camino, y ve y sacrifícalo para mí. Imagínense qué terrible noticia. Dios pidiendo que sacrifiquen a ese muchacho que él mismo le había dado a Abraham en un milagro extraordinario. Estaba en el presupuesto. Era algo conflictivo para Abraham, ¿cierto o no? Yes. Es complicado el asunto. Pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios sabía quién era Abraham. Pero Abraham había puesto la mirada en otras cosas y no en las de Dios. Abraham su amor lo estaba desviviendo y se estaba desenfocando de aquello que debía hacer delante de Dios con su familia. Y cuando el enfoque comienza a irse hacia un lado que no debemos, entonces allí donde viene Dios nos prueba para acercarnos a su presencia. Y ese era el modo de hacer rectificar, de hacer reflexionar, de hacer entender a Abraham que se trata de Dios, no de ti. La familia se trata de Dios, no de ti ni de tu fuerza. Tu familia pertenece a Dios. Y esta es la lección que Dios le dijo a Abraham ese día. Y es lo que nos dice también a nosotros. Abraham obedientemente, con dolor en su corazón, agarró y subió a aquel monte, y el niño le preguntaba: ¿y quién será el cordero? Dios proveerá, hijo. Con dolor le está diciendo: Dios proveerá. Hasta que cuando llegó, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Aleluya. Y Abraham fue reconocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le detuvo la mano y le dijo: mira, allí tienes un cordero para que sacrifiques. Dios no va a permitir que des más allá de tu fuerza, pero Dios sí va a permitir que tus fuerzas sean probadas cuando están encaminadas hacia otros lados, cuando tus visiones no están en armonía con el Señor. Y esto es lo que estaba haciendo Dios con sus discípulos. Le estaba pidiendo algo fuera del presupuesto a sus discípulos. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a esto? No hay presupuesto, Señor. Oh, el presupuesto es muy pequeño. Esto no está en los planes, Señor. ¿Qué es lo que no está en los planes de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que entregues? Entrégalo ante el Señor. Dios va a hacer el milagro si usted cree. Gloria a Dios. Si usted no da, si usted no entrega, no va a haber bendición. Si usted ofrece y viene valientemente en fe ante el Señor, Dios va a hacer grandes cosas. Pero tienes que venir. No quieras esperar el milagro sentado sin ofrecer, sin entregarte, sin presentarte. No esperes recibir nada. Otros intentarán quitar esa devoción de servir. Hay muchos que van a querer quitar la bendición y la devoción de servir. A Bartimeo le estaban impidiendo el milagro. ¿Se recuerda a Bartimeo? Ah, no, ¿quién eres tú? Sal del medio. Es el maestro de Galilea que va pasando. No molestes. Y él gritó: Señor, Señor, aquí estoy, hijo de David. Y Jesús dijo: acá no va a venir. Si él no gritaba, si él no estaría dispuesto a presentarse ante el Señor, no hubiera habido milagro. Y aquel ciego, cuando Jesús le dice: bueno, cobra la vista. Y no solo fue salvo, sino que fue sano, recobró la vista. Un ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque se presentó ante el Señor. No importa cuál sea la enfermedad, cuál sea la escasez, preséntese ante el Señor y Dios puede hacer cambios en tu vida, en todos los aspectos, porque se trata de Dios. Pero hay que entender que es Dios obrando los planes que van más allá de los recursos o capacidades. Y cuando los presentamos ante el Señor, Dios los bendice. Amén. Dios los establece de una manera sólida cuando está en el designio de su voluntad y bendición. Dios no improvisa. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué es esto, Señor? ¿Qué vamos a hacer para darles a ellos? Ni 200 denarios, dijo 800, bastaría. 8 meses de trabajo. Pero Jesús había dicho esto, ¿por qué? Porque Jesús tenía un plan. Cuando Dios te dice hazlo, es porque Dios tiene un plan. Si Dios te dice actúa, es porque Dios tiene un plan. Aleluya. No mires el cálculo. El razonamiento te lleva a no decidir. Es el razonamiento lo que nos lleva a que nuestra vida no vea el milagro diario de Dios.
Cuando usted razona demasiado y su vida está calculando siempre qué tienes, qué no tienes, habrá tiempo, no habrá tiempo, entonces Dios no puede obrar. Usted se pierde cosas valiosas y milagrosas. Nos perdemos cosas valiosas y milagrosas porque no estamos atentos al plan de Dios, a la orden de Dios, al designio de Dios, al ir en pos de Dios, a acercarnos a la presencia de Dios. Cuando vamos, vemos el milagro de Dios. Bendito Dios. Este niño llegó. Dios lo que tiene que hacer, lo hace, pero nunca intentes estar obstruyendo el plan de Dios. Obedece las instrucciones. Dios se va a encargar del resultado. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te dice? De repente, cuando hubo esta situación, Él le dijo a sus discípulos: recuéstenme a la gente. Y se había mucha hierba en aquel lugar. Dijo: recuéstame a la gente. Y recostaron de un lado para el otro y todos buscaron, se sentaron, los preparó para que estuvieran sentados. ¿Qué va a ocurrir? Algo va a ocurrir. ¿Por qué? Tenemos hambre, ya es tarde. Y el Señor nos mandó a sentarnos. Vamos a sentarnos a la mesa, y los sentó. Los sentó allí alrededor, todos en la llena, unos por allá, otros por acá. Pero estaban las familias reunidas y como esperando. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Dios despliega su poder cuando nosotros obedecemos. Los discípulos obedecieron. Aquel niño entregó sus panes, los discípulos los llevaron al Señor, mandó a recostar la gente, obedecieron las instrucciones acerca de Cristo. Cuando dedicamos a Dios y obedecemos, entonces estamos cerca de lo sobrenatural. Usted está cerca del milagro cuando usted se acerca a Dios y obedece lo que Él quiere. No obedezca lo que usted ha preparado, obedezca lo que Dios le ha preparado a usted. Obedezcamos lo que Dios ha hecho, creamos en lo que Dios ha hecho. No hay nada que ofrezcamos ante Dios que con sinceridad presentemos que sea poco ante Él. Nada es poco para Dios. Para Dios lo que usted da, si lo da de corazón, es suficiente. Gloria a Dios. Sea poco, sea mucho, preséntelo ante la presencia de Dios. Cuando agradeces a Dios, entonces va a haber mucha bendición. Jesús ahí se agarró aquel pan, lo partió, dio gracias. Hermano, ¿usted se imagina que de repente aquello empezó a crecer? Reparte esta canasta y la otra. Mira, ¿qué más? Echa ahí, tiene canasta, pues venga. Y todo el mundo, aquí yo tengo. Y empezaron a repartir, y aquellos de donde salían los pescados y los peces. Era algo milagroso, estaba ocurriendo. Y empezó a repartir y reparte. Y la gente tomaba según lo que creía que se iba a saciar. La gente quedó y buscaba, se saciaba. Era el milagro de Dios por un muchacho con 5 panes y 2 peces que lo presentó generosamente ante el Señor, y Dios lo multiplicó. ¿No es milagroso Dios? Gloria a Dios. ¿Dónde están sus panes y sus peces? Usted los tiene en sus manos, pero usted no lo ha entregado. Usted tiene esos panes y esos peces allí en su casa. Usted tiene esos panes y esos peces aquí en su mente. Usted tiene esos panes y esos peces allí en el corazón. Usted tiene esos panes y esos peces en sus sueños, en sus experiencias, en sus labores. Pero usted no lo presenta ante Dios. Y Señor, ayúdame. Preséntame lo que tienes. Porque en eso natural que tienes voy a hacer lo natural, lo sobrenatural, dice el Señor. Es en eso que Dios obra el milagro. Es en eso en que Dios se manifiesta. Mantén la expectativa en Dios y vas a ver el milagro glorioso. Aquel niño sirvió como el medio para que ocurriera algo maravilloso. Él lo traía ante el Señor. Él creyó que algo Dios podría hacer. Él lo creyó. Él dijo: Dios va a hacer algo con esto. Y lo presentó. Jesús tenía el poder para multiplicar, pero también tenía la compasión para poder bendecir. Si tenemos la compasión para bendecir, preséntalo ante Dios, porque Dios va a hacer la obra maravillosa. Pero lo que tienes, dalo, no lo retengas. Dios honró aquella actitud de multiplicar. Dios honró la actitud de obediencia, y Dios bendijo de una manera milagrosa. Dice la palabra: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no, dice el Señor en su promesa. En medio de una situación dura, Dios obró el milagro. Y dice la palabra de Dios, y yo lo creo, y créalo usted también, que es firme. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y si Él hizo un milagro ayer, lo puede hacer hoy, lo hará mañana, si usted cree. Y cada día usted presenta ante Dios lo que usted cree, lo que usted tiene. Preséntalo ante la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios: ninguno se presenta
presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Indica, preséntate ante Dios, preséntalo ante Dios. Si usted no viene presentándote, y la palabra de Dios dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebas la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿Cuándo? Cuando usted viene ante la presencia de Dios, cuando usted se ofrece ante la presencia de Dios, o cuando usted ofrece en la presencia de Dios. No bases entonces tu vida en cálculos y planificaciones y presupuestos. Aprende a depender de Dios. Depende de Dios. No es que no calcules, calcula. Pero no vives del cálculo. Vives del razonamiento. Y ese es el problema grande que tenemos hoy en día. Y por eso la iglesia se pierde el milagro. Porque vives razonando como razona el mundo. El mundo no cree en milagros. El mundo no cree en un Dios de milagros. Esta sociedad convulsa no cree en un Dios que puede hacer obras maravillosas y milagrosas. Y la iglesia se está adaptando a vivir de ese modo, cuando la iglesia tiene que romper y ser un paradigma catalizador del milagro de Dios en el mundo. Dios lo puede hacer. Aquel niño dijo, yo soy el instrumento de ese milagro. Usted es el instrumento para el milagro de hoy. Usted puede ser el instrumento para el milagro de mañana. Usted puede ser el instrumento para el milagro de esta generación. Pero hay que atreverse, hay que ser ese catalizador. Hay que ser esa persona como aquel niño. Y Dios le dice, tú tienes esos 5 panes y tú tienes esos 2 peces. Esto es suficiente, te dice el Señor, para que lo presentes ante su presencia. Preséntalo. Amén. Es suficiente. Verás la gloria de Dios y muchos van a ser bendecidos. Pon todo en las manos de Dios. Vive en fe. Vive en fe y vas a ver a un Dios que es todopoderoso, como menciona la palabra allí. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el todopoderoso? El Dios multiplicador. Bendito Dios. El que te bendice, el que te guarda, el que te envía, el que te sostiene. Amén. Y el que planifica tus tiempos. Lo que escapa de tu presupuesto está en el presupuesto de Dios. Bendito Dios. Todo escapaba del presupuesto de aquel día, cuando habían cerca de 20,000 personas en aquel lugar. Esto no es nada, Señor, 5 panes y 2 peces. Señor, tenemos, mira, ni el trabajo de 8 meses. Pero eso estaba en el presupuesto de Dios. Amén. Cualquier cosa en tu vida está en el presupuesto de Dios. Aleluya. Y aunque escape de tu presupuesto, preséntalo. Bendito Dios. Señor, escapa de mi presupuesto, pero lo traigo al tuyo. Este es mi plan, es grande, no tengo, aquí está. Lo presento ante ti. Te agradezco por lo que eres y por lo que puedes hacer. Y por lo que vas a hacer. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios. Bendito Dios. Porque cuando te presentas en fe, Dios bendice esa fe. Dios bendice y multiplica la fe que le honra. Sé parte del plan de Dios para que Dios despliegue ese milagro. No menosprecies lo que tienes, porque las manos de Dios lo que tienes es suficiente. Vive en fe con la expectativa de que Dios para cada asunto tiene una respuesta. Dios tiene tu respuesta. Preséntala ante Dios. Vive en fe y esa expectativa crezca ante el Señor. Para cada necesidad te va a mostrar, ¿qué cosa? Un camino. Un camino. Para cada dificultad que Él tiene, una solución. Para cada imposible que Él hace, un milagro. Por eso sé un mensajero del milagro de Dios y hónrale presentándote ante tu presencia. Bendito Dios. Pero todo está en lo que tú quieras hacer. Aquel niño le trajo 5 panes y 2 peces. Y Dios obró. Amén. ¿Qué tú quieres para tu vida?
Yo te invito a que reflexiones, que te pongas en pie. Grandes sus milagros son. Dale la gloria a Él y dígale: Señor, yo quiero darte la gloria. La gloria que te he quitado, la gloria que el mundo te ha quitado, la gloria que mis razonamientos te ha quitado, la gloria que mis cálculos te han quitado. Perdón, Señor, por esas cosas, pero yo quiero darte la gloria debida a tu nombre. Por eso dice: da a Jehová la gloria debida a su nombre. No le quites más, dale tu vida, preséntate ante Él. Dios va a hacer grandes cosas. Ofrécete ante el Señor. Que esta palabra sea una palabra que usted reciba con gozo, que usted la sienta con gozo, pero que usted se sienta que Dios le ha confrontado, su Espíritu Santo le ha hablado a mi vida, ha hablado a su vida. Y es necesario en el Señor que nos atrevamos a hacer lo que hizo este niño, que presentó lo poco que tenía. Para algunos era poco, para Dios es suficiente. Lo que usted tiene es suficiente. Amén. Hablamos al Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestra